yo creo que, aparte de ser un residuo, también tiene que ver bastante con el valor del cómic final. Es como especular con... El cómic es barato, como medio, ¿no? En medio, una vez impreso, una cosa que se reproduce la tiene cualquiera. ¿Cómo puedo ganar más interés sobre el cómic? ¿Cómo puedo ganar sobre el producto? Una más Mira, cuando yo creo que está surgiendo una industria paralela o un negocio paralelo en torno a los originales, porque es una manera de ganar más dinero, pero está ganando dinero sobre un residuo, sobre una cosa que ya está muerta en cierto modo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso va a crecer todavía más, porque el oficio que existió, la manera de dibujar cómic de un determinado momento se ha perdido. Entonces ya es como el esqueleto del dinosaurio, como bien dice. Y entonces pues bueno, ¿qué pasa? Que los originales, cuando los originales no valían nada y se tiraban y se tenían por allí revoleados y se quemaban o se destruían, pues esos originales tienen un valor ahora, pero es un valor histórico y son los que valen, digamos. Pero claro, el autor que ahora está trabajando, pues el original se convierte en una fuente paralela, como tú dices, y en un nuevo... Pero vamos, que yo creo que quien impulsa eso es el cómic clásico, ¿no? Tú dices, hostia, una página del Príncipe Valiente de tal, hostia, pues esto es historia. Entonces, claro, entonces tal página yo la tengo, pues historia, esto tiene un valor, ¿no? Porque se ha reproducido un montón. El valor. ¿Por qué valen las obras de arte algo? Pues el cómic tiene el valor más limitado, en cierto modo. O sea, ya que estás tocando ese tema, ¿tú no crees que hay bastante injusticia en cuanto al trato que se les da, casi como de segunda fila, a los artistas de cómic? Lo digo porque los museos están repletos de obra contemporánea de calidad, no quiero meterme con nadie, pero muchas veces bastante mediocre. En cambio tenemos grandísimos autores de cómic que no están representados en ningún museo, ¿no? Ya, eso tiene que ver creo yo, con la transformación de la concepción del arte a partir del siglo XIX. A partir de las vanguardias y todos los movimientos que liberan el arte y que generan una nueva manera de entender el arte, pues hace que el oficio quede totalmente relegado, ¿no? Y claro, todo lo que se parezca a la tradición, pues evidentemente está fuera del discurso actual, ¿no? Del discurso que interesa. Entonces, pues eso es justo, es injusto, bueno, son las circunstancias, pero por ejemplo los estudios de dibujantes que había aquí en España en los 70 o en los 60, los 50 y los que había en Estados Unidos, todo eso, se parecen bastante a los mismos estudios que había en el Renacimiento en Italia. Sí, ¿sabes? Sí. Había grupos, especialistas, escuelas, sí, bueno, pues eso... Unos líderes, unos seguidores... Claro, entonces es un oficio que ha existido a lo largo del tiempo y siempre existirá. Luego lo que pasa es que el arte, pues es un negocio que funciona con otros parámetros distintos, ¿no? Que funciona con ganar dinero a partir de residuos. Sí. ¿Quién gana dinero? ¿El pintor? No, gana dinero el que compra la obra o el que la administra o el que la reparte. Y solo hay que ver el método de producción actual, que además yo creo que incluso en Europa se está importando de Estados Unidos, de que haya un dibujante a lápiz, un entintador, un colorista. Eso sí es parte de la cadena de porque montaje. Antes, hasta yo diría los años 90, en Europa no se había visto. El artista dibujaba a lápiz, entintaba, claro. coloreaba, era una obra mucho más personal. En cambio, con digamos cuando la Marvel y la DC imponen una manera de trabajar con un sistema totalmente tipo factoría, claro, yo creo que ha llegado ahora a nuestros días, se observa cantidad de artistas jóvenes que aceptan esa manera de producir de una forma natural, ¿no? Como que es parte del juego, lo aceptan y... También yo no creo que sea mala. Me explico. Ahora sí es mala porque es artificial, pero el sistema de montaje lo inventa, o se dice que lo inventa Will Eisner en los años
cuando monta su estudio, y entonces él veía que tenía que producir rápido y detecta que hay gente que es mejor entintando, gente que es mejor dibujando, gente que es mejor... Entonces él dice, bueno, como tenemos que producir, pues yo me siento aquí en una mesa y voy repartiendo, voy... Sí, pero yo ahora, viéndote dibujar con esta soltura y con este tipo de dibujo que tengo delante, se me hace muy difícil pensar que alguien pueda aprovechar estas líneas a lápiz y realmente que no se pierda un poco la frescura original o la esencia del ese planteamiento. Hasta hace poco, por ejemplo, Frank Miller, cuando empieza a dibujar Daredevil, lo terminaba Klaus Jansson, y Frank Miller dejaba los monigotes, porque Frank Miller tiene una gran capacidad narrativa, una gran capacidad de componer la página, una gran capacidad, y Klaus Jansson es un gran... Ahora Klaus Jansson está por aquí, es un gran acabador, es un tío que tiene... Hay gente que tiene más capacidad de... porque uno puede entrar con 15 años, trabajar en un sitio y tener todos los talentos. Entonces, pues es una manera de poder aprovechar a los profesionales. Y pues hay gente que tiene una gran... es muy minucioso, ¿no? Y hay gente que tiene un sentido del espacio mayor, hay una persona que sabe trasladar las cosas por imágenes, bueno, pues eso antes era de una manera natural. Por eso te decía que en los años 30, 40, 50, incluso hasta los 70, eso era una situación natural, es como trabajar dentro de un estudio, trabajar dentro de un sistema de trabajo. Sin embargo, ahora es distinto, ahora tú tienes que ser dibujante de lápiz, y tú tienes que ser, y el dibujante de lápiz, tú ves los lápices de la mayoría y prácticamente están entintados. O sea, son un lápiz muy minucioso, con todas las líneas, están, entonces... Pero a mí personalmente me parece artificial, porque esa manera de guardar, por ejemplo, los espacios que van a ir después en negro, sin rellenarlos... Claro, eso es yo creo que... Me parece muy artificial. Claro, es artificial, y yo creo que ha sido... bueno, una... perversión casi del sistema. Exactamente. Si te pones a ver los cómics yo qué sé, los cómics de la EC de guerra, que los hacía Herbie Kurtzman hacía unos cuantos monigotes, y tú ves los que publicaba los que publicaba entintado, y él funcionaba mejor en la fase de construcción que en el acabado, o por lo menos su acabado en aquel momento estaba fuera de onda. Entonces él podía plantear el cómic, podía llegar luego Wally Wood, podía llegar especialistas en el acabado, y quedaba un cómic genial. Eso era una situación natural, digamos. Pero, y bueno, y trabajaban, y se iban pisando, y salían obras así a la limón, ¿no? Entre unos cuantos, y quedaba gracioso. Ahora es distinto, ahora yo creo que es bastante distinto. Por eso digo, por ejemplo, Frank Miller de esa época, yo creo que es casi ya el final de esa manera de entender el cómic, al final de los 70, principios de los 80, pues era distinto. Bueno, pues te vamos a dejar con tu dibujo, que es magnífico, y muchísimas gracias por la conversación. Vale.